Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muchachones, ¿cómo están? Mi querido Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Meme? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Manuelito, ¿tú cómo estás? Buenas noches, Meme, Alejandro, Edwin. Un abrazo a todos. Buenas noches. Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, Meme. Buenas noches, Alejandro, Manuel, productor, audiencia. Fíjate que qué bueno que lo mencionaste desde un principio porque yo sí quería hablar como largo y tendido de esto del dólar. Pues vamos a Pero hablar largo porque y son muchas tendido. cuestiones, son muy complejas. Algunas sí tienen que ver con nosotros, otras no tanto, pero ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso, pero primero, ahora sí que yo lo que quiero saber son las impresiones. Quiero que me respondan esta pregunta, porque tenemos que ser cada vez más contundentes en este espacio, para no desvelarnos tanto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, México, ¿salió bien librado de esta cumbre de líderes de América del Norte? Sí, no, ¿por qué? Alex. Bueno, pues definitivamente contrario a todo lo que la oposición y la derecha de nuestro país esperaba, pues fue una cumbre en donde por primera vez México no estuvo subordinado a los intereses de Estados Unidos, no fue entreguista ante todas las peticiones que tuviera el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos, y eso ya por sí solo es un hecho histórico, ¿no? Fue la primera cumbre que tuvo el presidente López Obrador, en este caso, bueno, será la primera y la única cumbre que tuvo el presidente López Obrador aquí en nuestro país con los presidentes de América del Norte. Sabemos que, pues desde Salinas, esta es una cumbre que se había caracterizado por ser el punto de cierre de todos esos acuerdos de la política neoliberal, en donde se pactaba obviamente la condonación de impuestos a empresas estadounidenses y canadienses, en donde se pactaba la entrega de concesiones a mineras canadienses, en donde también se acordó la imposición de maquilas estadounidenses en la frontera con Estados Unidos, que obviamente abonaron en mucho en la precarización del trabajo en México, entre otros muchos acuerdos que tuvo México con Estados Unidos, no se diga en materia energética, con los acuerdos que después se tradujeron en las reformas estructurales de Peña Nieto, y que bueno, pues significaron para México no solamente un retroceso en materia económica, un nulo crecimiento durante más de 36 años, sino que fue el periodo en el que más se entregaron recursos de México, recursos naturales al exterior, en donde más hubo saqueo por parte de estas empresas extranjeras. Y bueno, pues esta viene a ser, como ya decía, la primera cumbre en donde pues México es dignamente representado por el presidente López Obrador, no solo en las formas, porque bueno, recordamos por supuesto los episodios vergonzosos con Peña Nieto en donde pues ni siquiera había una forma de poder llevar la relación evidentemente, ¿no? Como vimos muchas escenas con en ese entonces el presidente Barack Obama y el primer ministro Justin Trudeau, sino que no solo en esta apariencia y en las formas, sino que en el fondo, en los hechos, en los acuerdos, México estuvo dignamente representado, México no perdió soberanía, sino que por el contrario estuvo defendiendo firmemente las posturas que ha mantenido México. El presidente López Obrador fue congruente con lo que él ha venido planteando a lo largo de todo su sexenio. Realmente lo que sucedió en esta cumbre pues fue que él apostara por que se aumente la inversión de Estados Unidos y de Canadá en Centroamérica, que es algo que el presidente López Obrador ha destacado durante mucho tiempo. Mencionábamos, pues de hecho, que el presidente Biden con esta administración, desde que comenzó la guerra en Ucrania, ya ha destinado en su totalidad más de 110,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, para la industria armamentística, y en esta cumbre, una de las pocas declaraciones públicas que vimos antes de que comenzara la reunión formal entre los dos presidentes, entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador, el presidente Biden destacaba que él ya ha destinado decenas de miles de millones de dólares a el desarrollo en Centroamérica, pero bueno, habría que poner en contraste este recurso, esta cantidad de dinero, con lo que se ha destinado, y es algo que ha recalcado el presidente López Obrador, pues a la industria armamentística en Ucrania, ¿no? Entonces ha sido un llamado muy pertinente
de parte del presidente López Obrador, de la responsabilidad que estos dos países tienen para con Centroamérica. Por supuesto, también estuvo de frente el tema de la migración, el tema del cambio climático, y entre otros asuntos que pues estaremos tratando a lo largo de esta conversación, pero pues yo tendría ese primer balance, ¿no? de los intereses de México, que absolutamente pues fueron por primera vez defendidos, y la soberanía de México pues perfectamente salvaguardada. Ok. Antes de darle la palabra a mi querido Manuel, quiero evidentemente aventarte esta. Marco Cortés. Este es el análisis de Marco Cortés. Ojos de huevo. Dice, termina la visita trilateral y nuevamente López Obrador salió con las manos vacías. Como era de esperarse, perdió la oportunidad de lograr algún acuerdo que realmente ayude a los mexicanos porque se dobló frente a Estados Unidos y se convirtió en su patio trasero. Este gobierno aceptó lo que nunca había ocurrido. México será el país que reciba a todos los migrantes que Estados Unidos no acepte de América Latina. ¿Dónde quedó algún mínimo buen intento migratorio para nuestros paisanos? Canadá consigue que México se comprometa con el impulso de energías verdes. Es una gran noticia, aunque es una vergüenza que sea por presión externa y no por convicción propia. Se le olvidó por completo la resolución del conflicto del TEMEC, que pone en riesgo miles de empleos e ingresos de las familias mexicanas, como también un acuerdo que controle la producción y el tráfico ilegal de armas a nuestro país que generan tanta violencia. López Obrador tuvo la oportunidad de ser un verdadero representante de Estado y lo arruina de nuevo. Acostumbrado a su monólogo mañanero, dejó a Joe Biden y Justin Trudeau sin responder preguntas de la prensa. Sus groserías y egolatría superan todo. ¿Qué opinas, Manuel? Yo no sabía que Justin Trudeau se fue en un Tesla. Según tenía yo entendido, se fue en un avión que, pues, si lo lanzas desde Ottawa hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, pues sí te echas un buen tramo de contaminación atmosférica, la cual no es muy conveniente respirar. Mira, Marco Cortés, entre otras cosas, yo creo que hay que felicitarlo. La verdad, es un gran aliado de esta cuarta transformación. Yo sinceramente pienso cada día más que deberíamos de respaldar a Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas ante los opositores internos, ante un Miguel Osorio Chong, ante un Demián Cepeda, porque con este tipo de comentarios pues viene la mayor estafa partidista de lo que va en este sexenio. ¿Cuál es esa? Pues el de la autoilusión, el de la autocompasión, y escribir este tipo de comunicados con la esperanza de que sean virales. Pero pues corazón, esto lo escribieron a las 9 de la mañana y nada más 11,000 personas lo vieron en un partido nacional, perdón, pero hay más gente, mejor no lo decimos, pero hay más gente en estos momentos, ¿no? Sintonizando, digamos, programaciones del canal del Estado, de canales educativos, que leyendo a Marco Cortés. A ver, el hecho de, con una soberbia, plantear que México se fue con las manos vacías, pues es simplemente no reconocer la realidad. México no es que se va, porque México se queda. Canadá, en cambio, se va dejando a México con una inversión de miles de millones de dólares en los gasoductos del sureste. Justin Trudeau, fíjate, hasta incluso el planteamiento de la pregunta, ¿no? Si México salió bien librado. Yo lo pondría al revés, ¿sale bien librado Estados Unidos o Canadá? Estados Unidos llega a un acuerdo con México para financiar a través de programas sociales como Sembrando Vida, que son reconocidos a nivel mundial. No lo digo yo, lo dice el presidente francés Emmanuel Macron, ¿no? Que hay un paisano de Justin Trudeau, en el cual, querida Meme, México había otorgado de su propio gobierno federal 33 millones de dólares para financiar Centroamérica y parar el flujo migratorio, mientras que los Estados Unidos nada más habían otorgado 5 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el presupuesto de 120 billones, no millones, billones, para comprar material armamentístico, potencia de fuego, y ni siquiera para los propios Estados Unidos, sino para Ucrania. Están financiando la muerte, están financiando la sangre,
pero cuando las personas ahogadas en el flujo migratorio debido a la absorción económica a la cual Estados Unidos dejó establecida en los acuerdos de Bretton Woods en 1944 para consolidar la hegemonía del dólar después de la Segunda Guerra Mundial, se queja porque una familia tiene el sueño de tener una estabilidad económica, de comer 3 veces al día, y se lanzan justamente a la frontera México-Estados Unidos. Ya ni siquiera somos tantos nosotros los mexicanos que estamos migrando a los Estados Unidos, cada vez es más y más los hermanos centroamericanos. Y aquí hay un patrón bastante interesante, y es el hecho de que los programas sociales que ha implementado el gobierno de la República en contubernio con el gobierno de El Salvador, con Nayib Bukele, con el gobierno de Panamá, con el gobierno de Guatemala, Sembrando Vida, si uno revisa los testimonios de esa gente es: yo ya no me quiero mover, porque gracias a estos programas sociales hemos encontrado la estabilidad económica y ya no pongo en peligro mi vida, la de mi familia, en recorrer miles de kilómetros para un eventual, una situación de un escenario de deporte, ¿no? De estar deportado por las autoridades norteamericanas. En ese sentido, México gana porque incentiva y presiona a Biden para que tenga más recursos Centroamérica, ni siquiera México. En el caso de Canadá, bueno, yo le diría al señor Marco Cortés, en este tema de las energías renovables, o sea, yo la verdad, cuando me hablan de energías renovables, de la Agenda 2030, digo, pues sí, hermano, qué bonito, ¿no? Qué lindo es este asunto, pero si al mismo tiempo eres cabildero de empresas de Grupo México que contaminan nuestros mares con ácidos en el Mar de Cortés, si al mismo tiempo financias a estas manufactureras que lanzan químicos que lastiman el medio ambiente, y tú le estás haciendo de todos porque se busca la soberanía energética a través de la consolidación de una refinería, ¿no? O sea, son una cuestión bastante torpe desde mi punto de vista. De hecho, si en este momento usted que nos ve, que nos escucha, hace el ejercicio al cual creo yo que usted está acostumbrado, que es respirar, pues sabrá que nuestra simple presencia en este planeta contamina, porque en el momento de que respiramos producimos CO2. Inevitablemente, la presencia del ser humano conlleva una modificación ambiental. La casa en donde usted está viendo este programa tan escuchado al Chile y esta mesa de México Ambidiestro, bueno, antes de eso, antes de que haya habido los cimientos de su casa, de su hogar, pues había bosque, había fauna, había flora, todo impacto ambiental está correlacionado con el ser humano. Uno camina en el bosque, se crea un sendero, eso es impacto ambiental. El simple hecho de que Marco Cortés saque el tema de las energías verdes me parece francamente hipócrita, y todavía mejor, ¿cuánto contamina México a nivel mundial? México a nivel mundial contamina el 2.8%. Estados Unidos, solo Estados Unidos, contamina el 39%, y Canadá, si no me equivoco, anda por el 8%. Es decir, que se vayan, lo siento, que se vayan a París, a los acuerdos de París, con esos temas del medio ambiente. Sí, el único planeta que nos queda es este, pero mientras estamos más preocupados en la impresión de dólares, en cómo van las economías, pues pronto nos daremos cuenta que ni las economías, que ni los gobiernos, que ni los estados, que ni los políticos, pues podrán salvarnos ante la inminente madriza que le estamos dando al planeta Tierra. Yo creo que el gobierno de México ha sido bastante responsable, incluso cuando se planteó de que se estaba deforestando el Tren Maya, misma situación, impacto ambiental, pero incluso si fuese el caso, Sembrando Vida en nuestro país está triplicando lo que se está deforestando en el Tren Maya. Es decir, es una cosa bastante terrible. Yo creo, porque me estoy alargando como el presidente, que ya sentía que era mañanera en la conferencia de prensa, yo te diría lo siguiente: México sale ganando, sale perdiendo, sale ganando, y López Obrador, parece que no lo conocen, juega en dos sentidos, en el lenguaje del doble sentido, y para mí el punto máximo, el clímax de esta situación es cuando se suben al elevador. O sea, no entendieron
No sé, no entendieron el mensaje cuando dijo, pues yo soy el elevadorista. O sea, estos niños dijeron, ya ven cómo está de servidumbre, ya ven cómo está de servil, ya ven cómo está ahí haciéndole como de mayordomo a los Estados Unidos y Canadá. No, cuando él dijo, yo soy el elevadorista, yo decido en qué piso vamos, yo decido a cuándo vamos. De hecho, incluso si uno analiza ese video, ese fragmento meme, vas a oír de las palabras de Justin Trudeau, que dijo Justin Trudeau, security will gonna love this, o sea, seguridad va a amar esto, va a amar esto. ¿Por qué? Porque pues prácticamente secuestró por 2 minutos López Obrador a justo que bueno que lo mencionaste, fue Biden el que lo yo dije, yo me imaginaba el equipo de seguridad de Biden, de ¡no! ¡Corran! ¿Dónde está? O sea, sí me lo imaginé, pero fue Biden, aparte lo gritó así como de My security is gonna love this. Bye, plop. Y pum, pues ahí les dio un recorrido por los túneles secretos de Palacio Nacional. A lo mejor y se encontraron con el brazo de Obregón que anda perdido por ahí. Pero bueno, pues ahí anda, ahí es parte de la situación, mi querida Meme. Gracias por 24 minutos, Manuel. Los 24 minutos más largos, ¿no? Es que miren, que vamos a las mañaneras, que Manuel ha tocado a las mañaneras, no sé si te ha tocado a ti, perdón, mi querida Twin, ahorita voy contigo, pero a mí ya me ha tocado ver escenarios muy interesantes tras bambalinas con los compañeros reporteros, ¿no? Me tocó justamente ver cuando fue el presidente de Argentina, cómo la prensa mexicana no le interesa, o sea, incluso la prensa argentina estaba como sacada de onda con la manera en la que la prensa mexicana interactuaba, que prácticamente estaban divididos en un bloque unos y otros del otro lado, o sea, que se nota mucha división entre la prensa mexicana, y evidentemente están los pro, qué bueno que habló el presidente, y los contra que habló el presidente 24 minutos, pero yo aplicaba la de, pues si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? ¿No? O sea, ya saben que él, entre que el presidente habla despacio y entre que le encanta dejar mensajes claros, aprovechar esos escenarios y que está exactamente la prensa de Canadá y la prensa de México y la de Estados Unidos, le encanta aprovechar esos escenarios para decir, ahora sí, les voy a decir de mi ronco pecho lo que ustedes no quieren reportar, aunque se los digo desde acá. Y fue el escenario. Entonces, evidentemente eso molestó a muchos y la prensa es especialita cuando algo le molesta y empieza a cuestionar, pero bueno, comentario al calce. Mi querido Edwin, tus perspectivas, ¿cómo sale México de esto? Obviamente hemos hecho muchísimas comparaciones sobre el caso de antes de Andrés Manuel López Obrador y después de Andrés Manuel López Obrador, cómo es que ahora México no se baja, que vulgarmente dice, no se baja los calzones ante Estados Unidos, vulgarmente, pero pues aquí decimos las cosas al chile, que no se baja los calzones ante Estados Unidos, y la comparación con Peña es inevitable, ¿no? Es inevitable. Que Peña Nieto, desde que Trump era candidato, ahí... no, desde antes, desde lo de Obama, genuflexo, ¿se acordarán, ¿no?, de los de Obama y Trudeau? Esta vez que hizo el ridículo, que trató de Ajá, saludar el a juego los de manos, dos, sí. y evidentemente cómo lo dejan fuera. O sea, Peña era literal un cero a la izquierda en esa relación. Sí. No, ni siquiera hablaba con ellos, o sea, nada, estaba literal ahí como un parapeto, como un títere Como un el maniquí, presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, o sea, un vil títere. Entonces, creo que importante poner en contraste con un presidente que no habla inglés, Peña tampoco, pero no habla inglés y es más amigo de Trudeau, tiene una relación más cercana, más amena, más de te voy a tomar la palabra y vamos a romper todos y cada uno de los protocolos del presidente de Estados Unidos aquí en mi tierra. O sea, tiene una relación más de compadres y eso puede llegar a impactar a México. ¿Qué tanto y cómo lo impacta? A ver, en principio de cuentas, como lo mencioné en otras participaciones, es muy importante que esta cumbre haya sido aquí, que hayamos sido anfitriones, que se jugó, digamos, en nuestro terreno, que México llegaba, digamos, de un momento importante en la cuestión securitaria, que es un tema que les interesa mucho tanto a canadienses como a estadounidenses. Es importante, por otra parte, que por fin tenemos un presidente que no tiene una actitud genuflexa frente a los mandatarios extranjeros por el simple hecho de que sean extranjeros,
Vi muchas cosas muy positivas. Dice, por ejemplo, este sin sustancia que es Marco Cortés, dice, nos fuimos con las manos vacías. No es cierto. Hoy mismo se dirimió una cuestión en mecanismos alternativos de solución de controversias, una cuestión en la que México y Canadá estaban del mismo bando contra representantes de Estados Unidos en unas cuestiones de la industria automovilística. Entonces, bueno, México ya se llevó un primer triunfo. Ahora, ni siquiera es cierto que en cuestión migratoria hayamos tenido, o sea, no hayamos ganado nada. Se logró que 30,000 mexicanos ya estén allá, bueno, 30,000 inmigrantes ya estén del otro lado de la frontera, con un estatus más o menos seguro. Eso por una parte. Lo de las energías renovables no es cierto, es decir, se van a hacer 5 nuevos parques eólicos, me parece, en un proyecto. Tan no es cierto que también va a aumentar la producción de energía hidroeléctrica y son precisamente empresas canadienses las que este gobierno y la CFE ha invitado a que capaciten, a que renueven las instalaciones, a que renueven turbinas para precisamente aumentar la producción de energía hidroeléctrica. Otra cuestión muy importante es que a veces los Estados Unidos van por ahí diciendo unas cosas y haciendo otras. Los Estados Unidos tienen sancionados a la República Popular China por cuestiones de semiconductores y de material para fabricación de paneles solares. Bueno, pues esto ya impactó en su propia economía. ¿Por qué? Porque disminuyó 23% la instalación de nuevos paneles solares. ¿Por qué? Porque los paneles solares que se instalan en Estados Unidos son producidos en China. Entonces, muy bien harían los Estados Unidos, en vez de solo estar dando discursos sobre temas de energía renovable, quitarle esas sanciones a China, a la República Popular, por unas cuestiones que ni siquiera son ciertas, que son acusaciones contra los derechos humanos de una etnia, de un pueblo túrquico en la región autonómica de Xinjiang, que trabajo esclavo y cosas por el estilo que no son ciertas, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, evidentemente, estos dos países, al ser parte del norte global y al haber tenido revoluciones industriales mucho antes que México, pues ellos contaminan muchísimo más que México. Es decir, que se muestren preocupados por el supuesto impacto medioambiental que puede tener la producción energética de nuestro país, cuando ellos sí que tienen un problema de contaminación, contaminan como por 5 veces. Es decir, el gringo promedio contamina como 6, 7 veces lo que el ciudadano mundial promedio, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, pues vi mucho simbolismo, vi cosas muy interesantes. Por ejemplo, vi a Alfonso Romo ahí en las mesas de negociaciones porque es empresario. También me parece que qué bueno que Andrés Manuel muestra que está dispuesto a platicar con todos los empresarios gringos del sector energético que se hayan podido sentir menoscabados en sus intereses. También con lo del TEMEC y la cuestión energética, que ahí lo dice claro el capítulo, México se reserva su derecho a ser soberano en cuestiones energéticas, pero bueno, qué bueno que se muestre dispuesto a dialogar. Eso habla de que en efecto no es el tirano que todos piensan, que no es el tirano que todos dicen, y qué bueno que va a ser por medios alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque, y no en un tribunal. ¿Por qué? Porque no es un juego del que el que gana toma todo y el que pierde pierde todo. Cuando hay una solución de conflictos alternativa, se puede llegar a una suerte de acuerdo. Y bueno, eso sería mi primera intervención. Dicho eso, ahora en esta segunda ronda, quiero que toquemos el tema del peso, porque una cosa nos lleva a la otra, ¿no? El tema de la reunión, los resultados que fuimos de los pocos medios que pudimos platicar con la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, justamente nos decía que uno de los temas más importantes eran las cadenas de suministro, el tema económico, el tema energético, y le reconocen a México la detención de Ovidio, sin que eso fuera un tema dentro de la cumbre, cuando mucho presumieron que iba a ser un tema dentro de la cumbre. Entonces, creo que los resultados están claros, está la declaración de Los Ángeles, está este grupo que se va a conformar por parte de 12 personas que van a estar entre México, Estados Unidos y Canadá, que son parte del gabinete y empresarios,
para empezar a trabajar los temas que tienen que ver con las cadenas de suministro y demás, y empezar con esta unificación de América, que es una fusión entre el proyecto del presidente de México, que evidentemente acepta Joe Biden. Entonces, son de los temas que obviamente no se tocan ni se mencionan, como tampoco se mencionó lo que dijo la Secretaría de Energía de Estados Unidos, que reconoce que México está en una postura ideal para ser potencia energética limpia, y evidentemente esto va con un doble sentido, en decir, ustedes evidentemente tienen todo para podernos suministrar energía limpia a nosotros, y eso quiere decir empresas americanas poder venir a sentarse a México, que es ahí en donde México tiene que ser súper inteligente en decir hasta dónde les va a permitir poner reglas claras, o que sean empresas mexicanas, o sea, la Comisión Federal de Electricidad, la que genere esta energía limpia y efectivamente convertirse en esta potencia de energías limpias. Pero además, esto se pone, o sea, se reconoce el papel de México en el combate al cambio climático, que como bien decía Manuel en su momento, México no es el que debería de estar combatiendo el cambio climático a marchas forzadas, porque no es el que más genera emisiones de carbono. Y aún así, México es de los países que más ha avanzado en el combate al cambio climático, y son de las cosas que no se mencionan, no se dicen, y ahí están los hechos. Esto ni siquiera es un análisis, son hechos que ustedes pueden revisar en sus espacios. Pero todas estas cosas obviamente nos dan pie al hablar sobre la moneda, que la moneda está más estable que nunca, que el dólar está en un muy mal momento y el peso mexicano es el que se fortalece. Entonces, pues salen y ahora sí que regresan a nuestra memoria momentos como este. Miren, yo nunca pensé que iba a tomar un tuit de Cayo de Hacha para algo, pero justamente saca el tuit del experto economista en no sé qué, Chumel Torres, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, y dice dos palabras, compra en dólares, y dice lo siguiente, ¿no? 18.93. Sin evidentemente mencionar que ahora Chumel Torres dice que bueno porque es tendencia otra vez y que es lo único que le importa ser tendencia. ¿Cómo vemos el tema del peso versus el dólar, Alex? Bueno, la verdad es que desde que el peso en tiempos del neoliberalismo, en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, que fue cuando tuvo una de sus pérdidas más estrepitosas también en este periodo neoliberal, realmente influían obviamente tanto las condiciones externas, tanto las condiciones de los mercados, como las condiciones que existían en México y las políticas que eran implementadas por estos presidentes, porque hay que recordar que en México no solamente no había un peso estable y había ya era incluso normalizado que pues hubiera una devaluación constante del peso, que esto fuera una situación pues ya cotidiana, sino que realmente las condiciones económicas en México también respondían, y la llamada confianza de los mercados que tanto le gusta a los neoliberales, pues en México cada vez estaba perdiendo más, y esto se debía a que había ciertos factores, uno de ellos la inestabilidad social, que cada vez crecía más y que en el sexenio de Peña Nieto fue uno de los puntos en donde en México estuvo más cerca pues de tener un estallido social que escalara incluso a la violencia, que afortunadamente pudo resolverse en 2018 por la vía electoral. Esto era algo que definitivamente también veían los mercados, que también sabían de las condiciones que había en nuestro país y que tanta desigualdad social estaba generando una situación de inestabilidad en el país, de inestabilidad social, de inestabilidad política. Y es que la premisa del presidente López Obrador de que por el bien de todos, primero los pobres, no se remite solo pues a garantizar el bienestar de los pobres, porque esto es un deber ético de todas las naciones, sino que incluso para los potentados, incluso para los grandes mercados, para los grandes capitales transnacionales, es necesario tener condiciones de estabilidad social, de estabilidad política, y por lo tanto, como razón, como causa de la estabilidad económica, para que pues obviamente todos los ciudadanos puedan tener condiciones de acceso pues a condiciones de vida dignas. Y eso es algo que ha planteado el presidente López Obrador, no solo a los sectores más empobrecidos de la población, sino es algo que ha planteado a sectores del empresariado mexicano,
para poder hacerles ver que es necesario combatir estos niveles de desigualdad que existían en el país y que era urgente aplicar una política de bienestar social que garantizara mayores posibilidades de consumo, particularmente, obviamente, en la pandemia, que tuvimos una caída económica importante por razones globales, pero que México no perdió su capacidad de consumo en las clases más empobrecidas gracias justamente a esta dispersión de recursos que dio el Estado mexicano por primera vez a sectores históricamente olvidados, como eran los adultos mayores, como son los jóvenes y obviamente pues los sectores más vulnerables de la población, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Fueron estas y otras acciones que tuvo el gobierno mexicano, como el manejo responsable de las finanzas, aún con la pandemia, cuando todos los países estaban contratando deuda, cuando todos los países estaban aplicando políticas neoliberales, estaban haciendo recortes al gasto público, estaban incluso haciendo todavía recortes a la sanidad y a otros aspectos del bienestar social. México estaba caminando en sentido contrario y eso es algo que no se ha dado de la noche a la mañana. El resultado que tenemos hoy con el fortalecimiento del peso es realmente una consecuencia de una serie de acciones que el gobierno mexicano ha estado llevando a cabo no de ayer, no de hace unos días, sino a lo largo de toda la pandemia, en donde estuvo a prueba la capacidad del Estado para afrontar esta crisis y que, bueno, como decía, pues justamente el gobierno mexicano fue en sentido contrario a lo que estuvo haciendo Europa, fue en sentido contrario a lo que estuvo haciendo Estados Unidos y ahora eso se refleja definitivamente pues, en que cuando están normalizándose las condiciones económicas que se tenían antes de la pandemia, pues ahora México es un centro muy confiable para las finanzas y para los mercados internacionales. Obviamente también los aspectos de seguridad influyen. México ha logrado detener también esta escalada de violencia que se venía teniendo, a pesar de lo difícil que ha sido este tema particular de los delitos de alto impacto. México ha logrado frenar esa tendencia al alza en los delitos de alto impacto y obviamente pues también, por ejemplo, con detenciones como la que se acaba de dar hace unos días, que representa pues un objetivo estratégico para México e incluso para Estados Unidos como un generador de violencia importante en la región norte del país, pues eso también es de cierta manera un mensaje para los mercados de confianza de que es posible seguir invirtiendo en México y que obviamente las inversiones que los grandes mercados hagan en nuestro país pues van a estar garantizadas y van a estar salvaguardadas. En México pues hay esas condiciones de estabilidad contrario a lo que se tenía en sexenios pasados y pues obviamente quienes digan lo contrario se estarán aventando unas maromas de talla olímpica, quienes traten todavía de menospreciar este gran logro, que es un logro definitivamente pues de la Cuarta Transformación y de las políticas que ha implementado desde el inicio de su gobierno. Y aquí destacar pues que le va a dejar a su sucesor o sucesora, el presidente López Obrador, un país no solamente con las relaciones con Estados Unidos y Canadá en su mejor momento, en donde por primera vez México es respetado, ya no se tiene a un secretario de seguridad encarcelado allá en Nueva York, ya no está coludido con los cárteles mexicanos, ya no es un gobierno entreguista, sino que además entrega el presidente López Obrador la batuta con una economía y con unos indicadores macroeconómicos en sus mejores condiciones que hemos visto en décadas. Mi querido Manuel, ¿tú qué opinas sobre el tema del peso? Sí, antes de eso, ¿alguno sabe con exactitud quién es Wilfrid Laurier? Honestamente, yo tampoco tengo idea de quién sea el señor. Sin embargo, es el caballero que está en este billete. Este billete proviene directamente de la cartera de Justin Trudeau allá en Palacio Nacional, se le cayó y lo recogimos. Un dato curioso de los billetes de Canadá es que todos huelen a maple. Todos los que nos estén viendo en Canadá van a darnos la razón. Bueno, este personaje encabeza los billetes de $5 canadienses pues obviamente, de Canadá, ¿no? Bueno, para que nos demos una idea,
pues con el perdón de Sir Wilfrid Laurier, pero Sor Juana ya lo rebasó y con creces. Pero así, histórico, porque esto, si tú lo analizas por cualquier lado, te vas a encontrar con una situación de tragicomedia total. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos en el 2016, el peso mexicano se fue a los 25 pesos por dólar por la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Esos son los factores que nadie puede controlar, por más economistas que sucedían, y en el entendido de que yo no estudié economía, siempre te lo van a manejar con las tasas de intereses, siempre te lo van a manejar con un montón de cosas que al final de cuentas ninguna responsabilidad va a tener ni las políticas internas del gobierno ni las del Banco de México. Bueno, dicho una vez esto, te comento lo siguiente. Bueno, pues ahora, si baja, si se devalúa el dólar, si el peso se fortalece y cada vez el peso baja más con respecto al tipo de cambio del dólar, entonces son factores ajenos al gobierno del presidente López Obrador y son factores exteriores, son factores internacionales. Tiene que ver la guerra Ucrania-Rusia, tiene que ver la gallina que mataron en Ecuador, tiene que ver con el flujo migratorio de Marruecos a España, todo excepto, o tiene que ver con las remesas que envían los paisanos, todo excepto política monetaria de López Obrador. Pero por si alguna razón el peso se fuese a los 25 pesos por dólar, como sucedió con Enrique Peña Nieto, o si estaríamos en los 30 pesos por dólar, como en alguna vez, eso sí, dijo que pasaría cierto periodista que ahorita trabaja para un paisano mío, entonces ahí sí sería culpa de López Obrador. No sé quién fue el iluminado que puso, que ni se dio cuenta de la estupidez que dijo, que esto era gracias al Banco de México y que el Banco de México era autónomo, entonces no era logro de López Obrador. ¿Quién dirige actualmente el Banco de México, mi querida Meme? ¿Quién dirige actualmente el Banco de México? Es una mujer. ¿Y quién fue propuesta? ¿Por quién la propuso para que presidiera justamente el Banco de México? Pues fue justamente el presidente López Obrador. Se acordarán que Arturo Herrera era el elegido para presidir el Banco de México, hasta que luego salieron ahí algunas cosas muy turbias por parte de Arturo Herrera y terminó siendo una agente propuesta con la misma ideología económica que la de López Obrador, incluso negando los logros monetarios debido a políticas internas del presidente López Obrador y queriéndoselo conceder al Banco de México, pues es que van en la misma sintonía. Es una cosa maravillosa la que está sucediendo en estos momentos, estimada Meme. Y Victoria Rufo, muchas gracias. No, creo que esa es la otra. O habría que confirmar cuál es el nombre del actual presidenta del Banco de México, que sí, en efecto, es una institución autónoma, pero al mismo tiempo comparte la misma línea ideológica económica en torno a las tasas de interés, en torno a controlar la inflación, en torno a no estar imprimiendo un montón de Sor Juanas, ¿no? Y no devaluar justamente la moneda nacional, cosa que, por ejemplo, sí ha pasado, pues en Venezuela, más allá del bloqueo económico, por supuesto, cosas que han pasado, por ejemplo, antes de la administración de Nayib Bukele, cosas que terminaron sucediendo en algún momento en Uruguay, ¿no? De estar imprimiendo billetes a lo loco, no, pues sí, tenía que ser el desperdicio de Curul, pues sí, en efecto, Jorge Triana, que, no, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar de cosas personales de Jorgito Triana? Exactamente. Pero lo cierto es, Victoria Rodríguez Ceja, muchas gracias, Emiliano Díaz, pero lo cierto es que igual a ciertos componentes de Jorge Triana es que sacan este tipo de conclusiones. Eso es lo que pasa cuando se tuitea a lo güey, sinceramente. Es un logro para la economía nacional, aumenta tu poder adquisitivo, y yo creo que al final el remate es, pobrecitos Chumel y Carlitos Loret de Mola, que ahorita ellos andan ganando en dólares. Imagínate lo terrible que debe de ser que en estos momentos pues se haya devaluado todo.
Ahora, ¿qué es lo que yo veo también? ¿A qué se debe? Porque esto ya viene de tendencia. Si tú te fijas en la gráfica, no es necesariamente por la visita de Biden y de Justin Trudeau. Sería bueno consultar la curva viene justamente a inicios de enero. Sería bueno preguntar por qué, a los expertos, por supuesto, a los economistas, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero economistas honestos, no de esos que pasa a Carmen Aristegui que dice que si se fortalece la moneda nacional, económicamente nos va a ir peor. No, nada de eso. Cuestiones firmes. Pero hasta entonces, pues van a negar las victorias, incluso si mejoraran las condiciones de vida de ellos, no sé, si aumentase el Producto Interno Bruto, o si escogiesen otro indicador económico como el índice de desarrollo humano, todo se trata de desestimar los logros del gobierno, y en el caso de Jorgito Triana, pues se dio un balazo en el pie, terminó reconociendo sin reconocer. École, ahí está, te tenía que regalar lo de Jorgito Triana, porque, y aparte dije, ¿cómo se llama? Busqué desperdicio de curul en Twitter y me salió. Porque es que yo sabía Sí, que sale lo vi a eso. él, pero no me acordaba que se llamaba Jorge Triana. De esas veces que te da el té, de ahí se te va. Entonces, me acordé más del desperdicio de curul, lo puse, es Jorge Triana, y pues ahí salió el tweet. Así escójanlo. Cuando no se acuerden cómo se llama alguien, acuérdense del apodo. Por ejemplo, si no se acuerdan de Lozano, Saco de Saco Bus. de pus. Normalmente va a ser tendencia por alguna babosada. O Chiva Loca, Chiva o... Loca. Hay muchas. Y luego, si no se acuerdan, por ejemplo, de Jorge Triana, perdón, búsquenlo como desperdicio de curul, no hay pierde, aparece. Éxito en Twitter. Mi querido Edwin, ¿tú qué opinas? Ahora sí, échate tu análisis A ver, sobre la moneda. si aquí hay una cuestión que fíjate, nadie está diciendo. El dólar estadounidense lleva artificialmente sobrevaluado, desde básicamente finales de la Segunda Guerra Mundial, desde precisamente el acuerdo que menciona Manuel, el Bretton Woods, y otro que se firmó poco después, que fue el acuerdo que llevaron a cabo autoridades estadounidenses con la familia real saudí. ¿Para qué? Para primero controlar todo el petróleo árabe y segunda, que todo el petróleo árabe lo compre quien lo compre y evidentemente se lo venda a Arabia Saudita, a quien se lo venda, se intercambiara en dólares. Entonces, aparte de que del Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, por qué no decirlo, el aparato militar securitario estadounidense llevan muchas veces a punta de bala y a punta de golpe de Estado a que sea la moneda más utilizada para llevar a cabo transacciones en el comercio a nivel mundial. Entonces, eso es lo que artificialmente ha sobrevaluado el dólar. ¿Y qué está pasando ahora? Que esa tendencia se está revirtiendo, básicamente por un gran agente que es la República Popular China, por dos vías. Varias, pero son dos principales. Una, precisamente que qué mal le han jugado algunos aliados a los Estados Unidos, es que ahora los saudíes le están vendiendo petróleo saudí a los chinos en yuanes chinos. Entonces, evidentemente, al dejar de demandar dólares para llevar a cabo transacciones, pues este baja su valor. Otra cosa que también está pasando es que la República Popular China da la casualidad de que siempre oscila entre ser el primero o segundo mayor tenedor de bonos de deuda pública estadounidense. Y en medida de respuesta ante todas las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, ha abandonado poco a poco sus bonos del Tesoro estadounidense, lo cual hace también que el dólar baje su valor a nivel internacional y que cuando la República Popular se canse de que Estados Unidos tenga sobre todo la nariz metida y la mano metida en el asunto de Taiwán, que para ellos es de seguridad nacional, puede abandonar todavía más bonos del Tesoro estadounidense. Y no hablamos de cosa menor, es casi
$1 millón de millones, lo que en inglés vendría a ser $1 trillion, $1 trillón. Para nosotros un millón de millones es lo que a ellos le dicen un trillón, ¿no? Eso por un lado. Ahora, hay otra cuestión. También la República Popular China ha aumentado su nivel de comercio con los países de América Latina. En este sentido, por ejemplo, ellos son un gran consumidor de carne de ganado porcino. Para alimentar a ese ganado, ellos le compran soya o soja a Argentina y antes se la compraban en dólares. Ahora la República Popular China y la República Argentina han establecido mecanismos para hacer swaps directos para intercambiar esa soya por yuanes chinos, sin necesidad de que la República Popular suelte sus dólares ni Argentina tenga que recibirle sus dólares. Eso por un lado. Ahora, hay otra cuestión. El peso mexicano ha sido una de las monedas que han preferido muchos países latinoamericanos para llevar a cabo transacciones entre sí. Es decir, el nivel de, vamos a decirlo así, o sea, la velocidad en la que se llevan a cabo transacciones en peso mexicano y la cantidad de estas transacciones ha aumentado. Es decir, reitero, los países latinoamericanos han aumentado el volumen de su comercio en pesos mexicanos. Hay otra cuestión. Todo el dogma neoliberal viene a decir que hay una manera de controlar el tipo de cambio, que es mediante aumentos de la tasa de interés, ¿no? Y lo que hizo mucho la administración de Peña Nieto, que nadie lo criticó por ello, es subastar dólares de las reservas que tenía precisamente el Banco de México, pero que como el ex gobernador del Banco de México básicamente era empleado de Peña Nieto, las hacía sin chistar. Pero ni así lograron estas subastas, que es lo que ocasionan en el mercado de divisas nacional, que aumentan la oferta de dólares y al aumentar la oferta o aumentar la cantidad, pues tendría que bajar el precio, cosa que nunca se logró, ¿no? Entonces, bueno, ese es el dogma neoliberal. ¿Qué es lo que ha preferido esta administración? En sí, el tipo de cambio también tiene que ver con la balanza comercial. Es decir, cuánto exportamos, cuánto importamos. México, al ser un país productor de petróleo y exportador de petróleo, obtiene divisas por exportar, por exportar petróleo, pero importábamos gasolina. Entonces, que salían más divisas de las que entraban. Y eso, básicamente, ¿qué ocasiona también en el mercado nacional? Que haya menos dólares. ¿Y eso qué hace? Que suba el precio del dólar. Pero como esta administración ha cambiado totalmente la política energética y la política de exportación de petróleo, pues ya no sale tanta divisa como la que entra por cuestión de exportar nuestro petróleo, porque ya no estamos importando el mismo nivel de gasolina que importábamos antes. Entonces son esas dos cuestiones. Primera, el cambio en nuestra política energética. Segunda, que el dólar lleva artificialmente sobrevaluado, muchas veces a punta de bala, desde el 45 para 2020, cosa que cambió con la pandemia y cosa que va a seguir cambiando. Sobre todo por esto que te digo, el petróleo árabe ya no es exclusivamente, y aparte muchos otros socios tradicionalmente aliados a Estados Unidos como la India, están dejando de llevar a cabo transacciones en dólares. Entonces el mercado mundial ha dejado de valorar, como lo hacía antes, el dólar. Entonces sí son las dos cuestiones. Son factores externos, pero los que te acabo de decir y no otros, y factores internos, esos que acabo de decir. Épale, pues ahí justamente tienen estos tres análisis sobre el tema de la moneda que creo que son muy importantes para que cada uno de ustedes se genere un criterio propio al respecto del tema. Creo que evidentemente el papel de los mercados es importante, pero también lo que está ocurriendo en las políticas monetarias de México, tanto lo que hace el Banco de México como lo que hace la Secretaría de Hacienda, que son políticas de esta administración. Además, la política de austeridad al interior del gobierno nos ha permitido que nos rinda más para más cosas
que las critican mucho, pero nos rinde. Así que, chicos, ¿con qué quieren cerrar esta ronda? Es libre, ustedes decidan qué tema con su análisis de cierre. Alex. Bueno, pues se avecina también la cumbre, ya no la de líderes de América del Norte, sino que ahora se avecina en este mes la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ahorita tiene la presidencia pro tempore todavía Argentina, en contraste obviamente con lo que sucedió recientemente con esta ratificación de la integración del bloque de Norteamérica. Ahora, pues en el sur hemos visto el regreso contundente, como dijo Lula, inmediato y total de el país pues más pesado, del más pesado de Sudamérica, que es Brasil, el regreso de Brasil a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que obviamente responde pues a la llegada de este gobierno progresista, popular del presidente Lula da Silva, y que bueno, pues ahora será muy interesante saber cuál va a ser el planteamiento de México en este foro, que obviamente pues ya en su momento fue anfitrión también México. No olvidemos que al tener la presidencia pro tempore en nuestro país, fue anfitrión de la cumbre de la CELAC, y que pues ahí era un contexto también muy interesante que definitivamente llamó la atención de Estados Unidos. No olvidamos ese momento en el que apareció en la pantalla Xi Jinping en este foro de la CELAC, que definitivamente eso, como dijo Justin Trudeau en el elevador, eso no le gustó a la seguridad de Estados Unidos, eso no le gustó al servicio secreto y mucho menos pues a los capitales estadounidenses, pero creo que este foro va a ser muy interesante. Seguro México va a volver a insistir en esta propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador, de la integración total de América, ya no solo de América del Norte, sino ahora de toda América Latina. Creo que sobre ese tema es muy importante que el presidente López Obrador pueda seguir profundizando en su propuesta, porque aquí es importante señalar que en 2005, en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Mar del Plata, de hecho hay un documental muy famoso que se llevó a cabo hace unos pocos años, que se llama al carajo, esta frase que utilizó el expresidente Hugo Chávez, cuando en ese momento, en esa coyuntura de la cumbre del Mar del Plata, se organizó todo un movimiento de los países del sur, de los países de la primera ola progresista, que entre otros pues estaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, estaba el presidente Hugo Chávez, estaba el presidente Néstor Kirchner, entre otros, que lograron frenar esta imposición del acuerdo del área de libre comercio de las Américas, que en ese momento estaba impulsando el presidente George Bush, que era presidente de los Estados Unidos. En México era el presidente Vicente Fox, el que estaba obviamente subordinado absolutamente como buen gerente de Coca-Cola a los intereses de Estados Unidos, defendiendo esta imposición del área de libre comercio de las Américas, y que absolutamente pues, se fracasó. En ese momento logró detenerse gracias a esta unión de las fuerzas progresistas de la primera ola de gobiernos progresistas del continente, y que se enterró esa posibilidad de generar el área de libre comercio de las Américas. Ha habido muchos análisis en este sentido que ya han retomado este tema de la relación o de las similitudes que pudieran parecer entre la propuesta del presidente López Obrador de una integración económica de América Latina. Yo creo, y esta es mi percepción muy personal, que el presidente López Obrador evidentemente no está planteando un modelo o un área de libre comercio como la que se estaba planteando en ese entonces, en esa cumbre de las Américas, pero sí hay que señalar que obviamente una integración económica de América Latina, de América Latina con Estados Unidos, en las condiciones de disparidad que existen económicas, pues obviamente sería algo complejo, sería algo que tendría que analizarse con mucha profundidad, para revisar todas las aristas precisamente que tienen que ver con la política monetaria de los países, que tienen que ver con la autosuficiencia
no solamente del continente respecto a otras regiones del mundo, sino de los propios países como México y obviamente los países de América Latina, que deben de consolidar autosuficiencia, por mencionar una, pues de las más importantes, autosuficiencia alimentaria, que es un caso en el que México también estuvo peleando, por supuesto, también el tema de los transgénicos en esta cumbre de líderes de América del Norte, porque ha cambiado también la política en este sentido y México ha apostado por decir no a los transgénicos, pero también por comenzar a fortalecer su soberanía alimentaria. Obviamente también tiene que ver con la soberanía energética y la soberanía económica en general. Entonces, creo que esta propuesta que hace el presidente López Obrador de la integración de todas las Américas, o bueno, de todo el continente americano, debe de profundizarse, debe de preguntársele al presidente López Obrador cuál es su opinión respecto a esta propuesta que en su momento se dio en 2005 del Área de Libre Comercio de las Américas y bueno, saber tal vez por escrito en su momento cuáles serían las particularidades de esta propuesta, de este acuerdo de integración económica y que será muy interesante en el último tramo del sexenio del presidente López Obrador saber cómo se va a conjuntar esto con la propuesta que ahora también ha traído Brasil, que pues ha entrado con todo, incluso se hablaba de una propuesta del presidente Lula da Silva, de una moneda única, pero solamente para América Latina. Entonces, obviamente, la verdad es que ahí en ese sentido mi sentir pues es la necesidad de una integración primero de América Latina y del Caribe, de una integración económica y unidad, no solo económica, sino unidad política para poder defender los intereses de los pueblos de América Latina, pero el caso de México es muy particular, definitivamente, por la relación tan estrecha que tiene con los Estados Unidos actualmente y que eso hay que saber manejarlo para poder pues transitar a una mayor soberanía en este contexto pues de tanta dependencia que existe con Estados Unidos. Yo cerraría con eso. Tus redes sociales, mi Alex. Y pues nos pueden encontrar en Twitter y en todas las redes como Alejandro 4T-, por aquí nos vemos como cada miércoles y pues un saludo a toda la audiencia, Edwin, Meme, Manuel, un abrazo. Un abrazo Ahora para vamos ti. contigo, mi querido Manuel. ¿Con qué cierras tú? Bueno, dos cosas rápidas. Estamos a 50 minutos de que dé la medianoche y solamente a partir de ahí tendrá 24 horas el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja para renunciar a su cargo si es que quiere ser candidato a la gubernatura de Coahuila. Estaría prácticamente a nada de confirmarse que el señor Ricardo Mejía Verdeja sería de candidato con el PT Verde o Movimiento Ciudadano para ser candidato a gobernador en el estado de Coahuila. ¿Y por qué digo que tiene 24 horas? Bueno, la ley local, la constitución local del estado de Coahuila plantea, al igual que la mayoría de las constituciones locales y la federal, que cualquier personalidad que aspire a un puesto popular, a una elección, tiene que renunciar 6 meses antes de la elección y ese plazo se cumple el día viernes. Y coincidentemente, mañana jueves, en teoría, es cuando toca el cero impunidad que encabeza el señor Ricardo Mejía Verdeja. Entonces, vamos a ver qué pasa. Está todo en un tintero, incluso ante esta incertidumbre, pues en Reporteros MX nos acercamos al equipo del subsecretario para preguntar si esto era cierto o no, y la única respuesta que recibimos es está en eso. Entonces vamos a ver qué tal. La mañanera de mañana está prácticamente imperdible. Creo que es un buen momento para preguntar acerca de ello. Vamos a ver qué tal. Y bueno, eso por un lado. Y en el segundo tema, pues esta moneda de 10 pesos parece ser nada más eso, una moneda de 10 pesos. Pero lo cierto es que esta simple moneda humilló a Carlos Loret de Mola y a Chumel Torres el día de hoy, y yo creo que también rumbo a 2024.
24. Yo con eso cerraría, mi querida Meme. Nos vemos, sabes muy bien que en las redes aquí en México Ambidiestro, todos los miércoles con los compañeros Edwin y Alejandro, un fuerte abrazo y siempre, siempre con la mejor disposición de acompañarlos, Meme. Y ahora vamos contigo, mi querido Edwin, tu comentario de cierre y también tus redes sociales, por favor. Bueno, pues primero recordarle a la audiencia que afortunadamente se frenó un protointento de golpe de Estado por parte del fascismo brasileño. Tenemos a Jair Bolsonaro que huyó como gusano, ¿verdad? Como toda la gusanera latinoamericana, a comer pollo frito en Miami, seguramente. Entonces, no hay que engañarnos, esta gente es así ahí y en todos los países, la ultraderecha es así en todos los países, aquí se han estado frotando las manos, nada más que son una extraña mezcla entre pusilánimes e inútiles, entonces no se han atrevido a tanto. Por otro lado, creo que la cumbre fue un éxito relativo, siempre teniendo en cuenta que desafortunadamente e históricamente México tiene tiene un papel, pues sí, de ser el menor de los países de Norteamérica, por lo menos en términos económicos, no así en términos demográficos ni en términos culturales, por ejemplo, pero en términos económicos, pues es la realidad. Aún así, salimos bien librados, volviendo a tu primera pregunta de esta sección. Hoy hubo otra cumbre con el primer ministro Trudeau. Vamos a ver qué se logró. Como menciona Manuel, también se vienen las elecciones del Estado de México, de Coahuila. En el Estado de México todavía están viendo si van juntos, si van separados. Creo que se iban a dormir hoy a la madrugada. Los nuevos audios de Alito, cada día más vomitivos, cada día más gangsteriles, cada uno peor que el anterior, ¿no? Y bueno, pues mis redes sociales, estoy en Twitter, @levayazan1292, estoy aquí en México Ambidiestro. Yo creo que ya voy a mandar mi columna escrita para The México News, también la voy a mandar en video columna, a ver si la publican, aquí o donde sea que la publiquen. Y pues por ahora es todo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que pasen una excelente noche Y un abrazo a los mucho, tres. por favor. Y a la audiencia. Un abrazo. Frutas y verduras. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Mira, mamá. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.